Buenas noches, mi nombre es Yubeidi Maylin Casta Pavón, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y este video es para la materia Instrumentación para la tarea de la unidad de la tarea 1, interpretar conceptos y bloques de los sistemas de instrumentación electrónica. Presentado al tutor Jorge Enrique Arboleda. Nos dice las actividades a desarrollar. En la parte individual sería actividad 1. Esta actividad dice consiste en seleccionar una variable física, buscar un equipo de medición y caracterizarlo. Adicionalmente, explicar mediante un video de uno de los bloques de funcionamiento de un sistema de instrumentación y un sistema real donde se busca sea identificar dichos bloques. En el paso 1, la variable que yo escogí, la variable física, es la distancia. El instrumento que yo seleccioné es el distanciómetro. ¿Sí? Aquí podemos ver la imagen del distanciómetro. Tiene un intervalo de medida de 0,5 a 65 milímetros en las metros en superficies naturales. Su resolución es de 0,1 milímetro y tiene las escalas de mediciones de metro a milímetro. Su sensibilidad es de 0,2 a 4 segundos para mediciones únicas, de 0,15 para mediciones prolongadas. La precisión la, la precisión del distanciómetro es de más 1,5 milímetros y de 3,0 milímetros. Bueno, en la segunda actividad nos dice que explique con un párrafo con sus propias palabras una de las 5 características solicitadas. En mi caso sería la sensibilidad, ¿sí? Para mí la sensibilidad es la interacción que existe entre el cambio en la salida y el cambio de entrada. Esa determina la pendiente de la función de transferencia o de la curva de calibración, offset 0 o nulo, y su valor de salida para la entrada 0. Para el segundo punto, dice que seleccionemos uno de los siguientes bloques que componen un sistema de instrumentación y realizar un video sobre la función y característica del bloque seleccionado. En mi caso, seleccioné el transductor. Como ya les había informado, mi tema era transductores. ¿Qué son los transductores? Son aquellas partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores son especialmente importantes para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. Normalmente estas magnitudes, como por ejemplo temperatura, presión, humedad del aire, presión sonora, caudal o luz, se convierten en una señal normalizada P.E.4 hasta 20 miliamperios. Las ventajas de la transformación son solo por un lado la flexibilidad, ya que muchos medidores soportan la transformación de señales normalizadas. Por otro lado, las magnitudes de medidas pueden ser leídas a grandes distancias sin prácticamente pérdida alguna. Cuando se usan transductores, la unidad de evaluación debe recibir solo el rango de medición, pues a partir de ahí se calculan desde las señales eléctricas las magnitudes eléctricas. Algunos traductores ofrecen adicionalmente una separación galvánica entre la señal de entrada y la señal de salida. Los transductores se suelen clasificar en dos grupos: los transductores activos, que son aquellos dispositivos que generan energía eléctrica por conversión de energía procedente del sistema sobre el que se mide. Los transductores activos no solo necesitan fuentes de alimentación para poder operar. Y los transductores pasivos son aquellos en los que se puede ver la conversión de energía. Algunos parámetros del transductor en función de la magnitud que se mide y las variables de este parámetro son utilizadas para modular la energía eléctrica procedente de una fuente en el caso que se necesite. Aquí podemos ver el esquema de la función de un transductor, su esquema de los transductores, la magnitud física, que serían grados centígrados, y la señal análoga normalizada, la cual es de 4 a 20 miliamperios. El uso de la señal normalizada analógica permite en la misma entrada analógica de un indicador digital conecte transductores de cualquier magnitud. El indicador digital debe ser únicamente escalado. Eso quiere decir que se debe indicar que el valor que saca el transductor
con magnitud eléctrica corresponde al valor de la magnitud física. La siguiente imagen mostró la asignación de una señal de salida de 4 a 20 miliamperios a un rango de una temperatura de 0 a 100 grados centígrados. ¿Sí? ¿Para, ¿Para qué sirve un transductor? El objetivo principal de un transductor es convertir una manifestación de energía entrante en otro tipo de energía de salida. Por lo tanto, según sea el tipo de transductor, se va a lograr un determinado cambio en la energía con la que se trabaja. El proceso que será de utilidad de acuerdo con el tipo de objetivo o dispositivo en el que se incorpora el transductor. En términos generales, el transductor se usa principalmente en la medicina, industria agrícola, aeronáutica y robótica. Con su acción se obtienen datos de entornos físicos y químicos para acceder a señales de impulsos eléctricos. ¿Cómo funciona un transductor? Bueno, de acuerdo con el tipo de transductor se explica el funcionamiento de este dispositivo, ya que se puede ser electromagnético, transformar las señales eléctricas en magnéticas o viceversa. En ese orden de ideas, lo que hace un transductor es transformar o convertir alguna manifestación de energía de entrada para el momento en que sea de salida, para que al momento en que se dé la salida esa energía sea diferente pero útil para ti. Y los valores son muy pequeños si se piensa en términos relativos y en comparación de un generador. Aquí podemos ver el dispositivo eléctrico, mecánico, acústico, dependiendo, ¿sí? Cómo es el funcionamiento de un transductor. Parámetros de funcionamiento de un transductor. Con exactitud deben ser tan alta como sea posible. En otras palabras, alude el valor verdadero de la variable que se va a detectar sin errores sintomáticos en la medición, negativos o positivos. La precisión tiene que ser tan exacta como sea posible. Se refiere a que no hay una variación aleatoria pequeña al medir una variable. Su rango. El sensor debe contar con un rango amplio, debe ser exacto y preciso. La velocidad de respuesta. El traductor debe ser capaz de responder a los cambios en la variable que se detecta por un tiempo mínimo. Si se trata de algo ideal, la respuesta debe ser instantánea. La calibración debe ser muy fácil de calibrar, tanto porque sean fáciles los pasos para aplicar, como sea pocas las veces que se requiera la calibración. Y la fiabilidad debe lograr una alta fiabilidad y no estar sujeto a fallos frecuentes. Clases de traductores. La clasificación general de estos dispositivos nos permite identificar dos grandes grupos. Los sensores, que son los que detectan formas de energía como el caso de la luz o fuerza para convertirlas en una salida con datos legibles para un sistema eléctrico. De este modo transforman un impacto físico en una señal de salida. Y los actuadores reciben también una entrada y en general una salida, pero en este caso funcionan en el sentido opuesto de un sensor. En otras palabras, un actuador es un transductor que recibe información y produce una salida que es constante con una forma de energía física. Tipos de transductores. Se clasifican en transductores electromagnéticos que transforman energía eléctrica en energía magnética o viceversa. Ejemplo, un electroimán. Y transductores capacitivos. Los transductores capacitivos se usan como un elemento de medición en la industria para así medir la precisión con una alta precisión. Generalmente se emplean en tuberías y tanques, partes de un transductor. En los casos que proporcionan una señal eléctrica en su salida, las partes son el sensor que está en contacto con la magnitud física, los mecanismos auxiliares, el captador para proporcionar una señal eléctrica determinada y el preamplificador o acondicionador de la señal. Acondicionadores de señal. Algunos traductores soportan una escala flexible, lo cual permite al usuario ajustar un rango de medición deseado según las necesidades. La señal normalizada es de 4 a 20 miliamperios. Tienen otras ventajas además del uso flexible. Por un lado, los cables que conectan un equipo con otro pueden ser largos. Además, es posible añadir diferentes unidades de análisis y al mismo tiempo del circuito, lo que nos permite usar una señal de corriente que proceda del transductor en diferentes lugares, como el valor de medición más bajo, aún fluye la corriente. Puede usar restantes de 4 miliamperios para alimentar sensores. Por otro lado, las corrientes por debajo de 4 miliamperios
indican que algo pasa por las unidades de análisis. Para poder leer directamente el valor de medición, algunos traductores están equipados con una pantalla, otros modelos cuentan con redes que efectúan un contacto al sobrepasar los límites de valores y sus valores límites. Ejemplos de cómo funciona un traductor. Bombilla de luz requiere energía eléctrica, la cual convierte luz y calor como energía. Calentador eléctrico funciona con el agua que se distribuye en el baño y en este caso, según sea el modelo, va a convertir la energía eléctrica en térmica. Y temporal convierte la energía térmica en energía eléctrica gracias a la unión de dos alambres que son de distinto material. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido uno de los videos. Gracias.